amnistía hace algunos años, donde era de falsificación de monedas. Y fíjense que el expositor decía de que desde la época prehispánica ya se hablaba acerca de falsificación, porque decía que algunos habitantes prehispánicos a los soncles o las monedas de cacao, adentro les metían piedrecitas o cosas ahí para que pesaran más. Entonces ahí había una adulteración y había una falsificación del dinero. Vamos al capítulo 10, la banca y la administración de las instituciones financieras, que sería el capítulo 10. Y el capítulo 12, industria bancaria, estructura y competencia. Entonces estos son los dos capítulos que van a leer para el próximo viernes. Y ese ya es material para el examen parcial. Así conforme ustedes van leyendo para los comprobadores, están leyendo también para su parcial. Tianguis era el lugar donde se hacían las transacciones. Fíjense que en México hay unos mercados ambulantes. Llegan cada 15 días a la colonia, al barrio. Y en México son grandes, ¿verdad? Las colonias son bien grandes. Entonces, esos mercaditos ambulantes se llaman tianguis. Y en la época prehispánica era el mercado, era el lugar donde se hacían las transacciones. Eran a los tianguis. En 1543 se fundó en nuestro país la primera casa de fundición. En 1544 se empezó a hablar de falsificación. Miren, o sea, ni bien habían inaugurado la casa de fundición de monedas y ya se empezaba a hablar al año siguiente de falsificación. Como siempre se ha dicho, la mafia va un paso adelante que las instituciones. Las mafias invierten en tecnología, en fin, y van un paso adelante de las cosas legales. Y eso siempre ha sido así. En 1731 se autorizó el funcionamiento de una casa de moneda y se empezaron a fabricar monedas muy, muy rudimentarias. En 1793 se introduce la moneda de un cuarto y un octavo de un cuartillo. No es un octavo de quesalteca ni un cuarto de venado, sino que es un cuarto de real, ¿oyeron? Tal vez de repente ahí sacaron el cuarto de que venado y el octavo de quesalteca, pero en realidad era de monedas. En 1838, con la ruptura de la Federación Centroamericana, cada país adoptó su propio sistema monetario. Recordemos que cuando se firmó el Acta de Independencia en 1821, nosotros éramos una federación de países, toda Centroamérica. Luego de la firma del Acta de Independencia, Centroamérica se anexó a México. Y a los 2 años se desligó de México, pero ya como país, como una sola región, como un solo país. Y luego, que fue en 1838 la ruptura, entonces ahí sí cada país ya hizo sus propias leyes y todo su sistema monetario, ya todo fue independiente. Y por ahí fue donde surgió más adelante, en 1871, surgió aquel personaje, los billetes de a 10 que mencionamos, ¿verdad? Que él fue el que celebró la primera Asamblea Nacional Constituyente y al país ya le dio un carácter de república. Ya estábamos totalmente independientes los países de la Federación Centroamericana. Para hacer un ejemplo, una analogía de federación de estados, Estados Unidos es eso, es una federación de estados. Todo se llama Estados Unidos. Igual México es una federación de estados. Entonces aquí tenemos algunas ilustraciones del cacao, pues no lo conocen. Hay un canal que se llama El Gourmet. Hay un programa que se llama La Ruta del Cacao. Entonces, estos son pepitas los que hay adentro, así como que fueran. Ay, Dios mío, hay una fruta que tiene muchas pepitas. Ay, no me recuerdo el nombre, no tengo presente el nombre de esta fruta. La nona. Sí, pero también, pero hay otra que es así larga, verde, y tiene pepitas adentro. La paterna. Eso, O sí, sí. cuchín que le llaman acá. ¿Cómo, en dónde le llaman Cushing? ¿Dónde? Porque yo no lo he escuchado por Cushing. En el mercado sí le dicen. Aquí en la ciudad de Guatemala. Sí, ajá. Ah, Cuchín o paterna. yo por Paterna lo conocía, pero no por Cushing, pero sí, me parece, por Cushing. Muy bien. Luego tenemos aquí, pues algo así es el cacao, ¿no? Como las paternas, tienen pepitas adentro y esas pepitas son las que se ponen a secar. Luego se muelen y ya
adhiere algún líquido, un agua o algo así, y ya se hace la pasta, la famosa pasta. Que hay monedas, habíamos hablado que eran muy rudimentarias en la época colonial y la programación del rey Fernando VII, moneda columnaria de 4 reales y macuquina guatemalteca de 2 reales, eran las monedas de real. Luego en la época de independencia, ya como república, moneda de 8 reales de la Federación Centroamericana en 1836. Y en 1838 fue que se rompió la federación. Entonces, esta es una moneda ya de la época independiente, ya como federación de países. Ya como República de Guatemala, aquí hay unos billetes. Sin embargo, había un desorden monetario en toda esa época. Desde que fue la ruptura de la Federación en 1838 hasta 1924, casi 88 años, hubo un desorden monetario. Habían monedas de finca, así como ustedes lo habrán visto en algunas telenovelas brasileñas que presentan mozos de finca, como que fuera la época feudal. Y entonces dentro de la finca, pues hay bastantes familias, unas 1000, 2000 familias. Y entonces dentro de la finca los que circulan son monedas internas de la finca y solo ahí, donde valen. Entonces había un desorden monetario. Ya cuando se creó el quetzal como moneda y después que fue la creación del Banco Central, ya tuvo un orden el sistema monetario. Medalla de la fundación del Banco Central, fotografía del presidente Lázaro Chacón y billete de 100 quetzales. Miren, era totalmente distinto a lo que vemos ahora. Billetes impresos en la época de Carlos Castillo Armas, el golpista, el que rompió la primavera democrática. Entonces, los billetes de la época post primavera democrática. Este billete de A100 era de un habitante de Nahualá, un municipio de Sololá. Entonces, estos billetes eran con características de este personaje. El billete de A20 tenía a Rafael Andívar y era totalmente distinto a lo que tenemos ahora. Historia del dinero en Guatemala. El año 1946 se fundó el Banco de Guatemala y sus funciones son ser el único emisor de moneda nacional, procurar que se mantenga un nivel adecuado de liquidez del sistema bancario, procurar el buen funcionamiento del sistema de pagos, recibir en depósito los encajes bancarios y los depósitos legales a que se refiere la ley orgánica del Banco de Guatemala, y es, que era su función original. Los bancos centrales, su función original era esta: administrar las reservas monetarias internacionales. Funciones del dinero. ¿Para qué ¿Cuál es la razón de ser? La primera función es la unidad de cuenta. Los bienes y servicios se valorizan en términos de dinero. Entonces, dijimos hace algunos días, cuando hablábamos del personaje más adinerado, más rico del pueblo donde vivíamos algunos, tal vez la persona no tenía ni un centavo en la bolsa, pero tenía muchas propiedades. Pero esas propiedades las puede hacer líquidas en el momento en que lo desean, ¿verdad? Lo venden y, y ya tienen el dinero en sus manos, en el efectivo. Luego, medio de cambio. Es un poder de compra generalizado. Todos sabemos de que el dinero es un medio de cambio, es con lo que se aceptan las transacciones, ¿verdad? Luego, depósito de valor. El ahorro es el grado de confianza respecto al futuro, y el ahorro, pues hablamos del depósito de valor. Y patrón de pagos diferidos, que las deudas se liberan y se expresan en términos de dinero. Si bien es cierto, alguien le puede deber algo de una apuesta, pero le da el dinero y ya puede romper la apuesta. Apostaron una cerveza que ayer los rojos ganaban y el perdedor. Entonces se le dice: mira, no tengo la cerveza, pero te doy ¿cuánto vale una cerveza ustedes?
Ustedes que saben, uno de esas cosas no sabe nada. Entonces le puede dar el precio del valor de una cerveza, entonces ya libera su deuda. Motivos de demanda del dinero. Como los escucho un poco ahí dormidos, sin ponerme mucha atención. eh, Vamos a ver, Scarlett Barrios se encuentra. Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Usted trabaja? No le va a pedir que me preste ni que me invite a comer, no tenga pena. Pues de momento no, licenciado. No, va. Muy bien, vamos a suponer que usted trabaja. Eh, ¿Por qué usted quisiera que le pagaran con dinero y no con producto de la empresa? Usted puede Bueno, trabajar en una empresa que fabrica, qué sé yo, chocolates, que fabrica bolsas, en fin. Pero usted va a preferir que le paguen con dinero y no con producto, no en especie, sino con dinero, con puro billete y moneda. Entonces, ¿por qué demanda usted dinero? bueno, licenciado, considero de que el dinero pues me trae más valor porque lo puedo invertir para otras cosas, lo puedo consumir para, no, bueno, lo puedo utilizar para consumir otras cosas que me den bienes así como chocolates, ¿verdad? Que me los puedo comer en ese momento o las bolsas que de momento no me pueden generar algo útil, ¿verdad? Pero sería por eso. Muy bien, excelente, gracias. Y a ver, Jacqueline está por ahí, ¿no? Buenas tardes, licenciado. Cayéndome con la señal, pero ahí voy. ¿Quién tiene mal internet en su casa? Sí, no sé qué está pasando con mi internet, pero está malito. Bueno, ya se va a curar. Mire, ¿y por qué usted demanda? ¿Usted trabaja? No le voy a decir que me invite ni que me preste, no se preocupe. ¿Trabaja? Ay, pues no dice nada. ¿Cómo? No, es que no se me estaba trabando, pensé que seguía hablando, pero sí trabajo Va. ¿Y usted por qué quiere que le paguen en dinero y no que le paguen con productos de la empresa? No, con servicios de la empresa. para comprar lo que a mí me da la gana y no lo que yo quiero andar. Muy bien. Entonces, usted demanda dinero, primero que todo, por el motivo transacción. El dinero facilita las compras corrientes y previstas, además permite enfrentar adecuadamente desfases entre ingresos y gastos. Primer motivo por el que las personas demandan dinero, aquí está, motivos de demanda del dinero, es por el motivo transacción. Luego, las personas también demandan dinero por motivo precaución. Entonces, el ahorro es motivo precaución y ese motivo precaución hacer frente a los gastos inesperados futuros, como gastos en medicinas, un viaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el tercer motivo de demanda de dinero, por el cual usted quiere que le paguen con billetes y moneda su salario y no con producto de la empresa, por el motivo de especulación. ¿Cómo nosotros, ciudadanos de a pie, podremos especular con el dinero? ¿Cómo nosotros, ciudadanos de a pie, podríamos especular con el dinero, jóvenes? Tampoco vamos a tener un gran impacto, pero yo podría especular. ¿De qué manera? Pensemos en otros ciudadanos de a pie. Vamos a suponer que yo entiendo que el tipo de cambio en Guatemala tiene sus meses en los que se deprecia, más o menos en enero y en septiembre son como que los picos más altos de del dinero, del tipo de cambio, que más sube el tipo de cambio. Entonces, los otros meses
pues tendría una tendencia a bajar. Entonces yo compro dólares cuando el tipo de cambio está bajo y los vendo cuando el tipo de cambio sube. Yo solo por eso ya estoy especulando con el dinero. Una forma simple de especular. Y nosotros en Guatemala no lo vemos mucho porque nuestro sistema financiero no es muy desarrollado. Que sí hay bancos que tienen software, que se pueden hacer transacciones en línea, entonces un montón de cosas, es cierto. Pero nosotros vemos un bajo nivel de bancarización en la sociedad y un sistema financiero altamente concentrado. Entonces no vemos mucho desarrollo en los mercados de capitales ni en los mercados de dinero. Mercados de capitales son bonos y acciones. Y mercado de dinero, pues como su nombre lo dice, donde hay billete y moneda. ¿Sí? Esos son los mercados de capitales y mercados de dinero. Entonces, si lo miramos en función de la demanda de dinero para el motivo especulación, el dinero, aunque no rinde intereses, sirve también como una reserva de valor. Los otros activos como bonos y acciones rinden intereses, pero tienen riesgos que pueden ocasionar pérdidas de capital. Pero también usted puede comprar acciones o bonos y con eso ganar intereses o comprar de cierta empresa para que el precio de las acciones de esa empresa aumente. ¿Sí? Entonces, en los mercados de valores, donde se da eh, compra y venta de acciones principalmente, es donde se puede hablar más del motivo especulación del dinero. Entonces, se ve de que hay aumento en el precio de las acciones de una empresa. Pensemos en Tesla. Ahorita cuando fue la pandemia, ¿Tesla qué hace? ¿Qué produce, jóvenes? Más de todo para los caballeros. ¿Qué produce Tesla? Carros eléctricos, ¿no? Muy bien, carros eléctricos. Entonces, las acciones de Tesla empezaron a aumentar considerablemente. Hay más demanda de vehículos eléctricos. Y ya se empieza a ver en algunas gasolineras que tienen ahí un espacio para conectar el carro y ponerlo a cargar. También ya hay autos híbridos que funcionan con gasolina, pero también tienen una fuerte carga de sistema eléctrico que ayuda a que sea más económico, que gaste menos combustible. Entonces, la tendencia, entonces Tesla, en la pandemia, empezó a subir el precio de sus acciones. Pero también hubo un momento en que el petróleo se abarató, empezó a bajar el precio del petróleo. Entonces ya no había tanto interés en demandar de acciones de Tesla porque la gente ya no estaba o sea, el interés en comprar vehículos eléctricos empezó a disminuir porque el petróleo estaba empezando a bajar de precio. ¿Sí? Entonces, una forma de especulación era ver la manera de que aumentara el precio de las acciones de Tesla. Ya cuando el petróleo empezó a subir, entonces ya viene el marketing y entonces ya empezaron a aumentar las acciones de Tesla. Igual una línea aérea que era famosa en Centroamérica. Primero era Aviateca, que era de Guatemala, TACA era de Honduras, en fin. Aeronica de Nicaragua y LAXA de Costa Rica. Todas esas líneas aéreas las compró el grupo TACA, era de Honduras. Ese grupo TACA fue vendido a una compañía más grande de Colombia que se llamaba Avianca. Y Avianca quebró en la bolsa de valores. Ah, pero yo he visto aviones de Avianca, me decía alguien, yo viajaba en Avianca. Es el nombre comercial que todavía tiene porque está posicionada la marca, pero en realidad esta compañía quebró. Entonces, se empezó a especular con todas las aerolíneas de Centroamérica, de América del Sur, en fin. Entonces, el mercado bursátil es altamente especulativo. Y la pregunta para todos, ¿qué es lo que le da vida al sistema capitalista, según Marx? ¿Qué es lo que le da vida, le da vigencia al sistema capitalista, jóvenes? Se dan por vencidos, Lick, ¿sí? ¿no será la incertidumbre? Sí, pero más que la incertidumbre, la especulación. Eso es lo que le da vida al sistema capitalista, la especulación. Y nosotros vivimos en un mundo altamente especulativo. Lo vemos con el marketing.
porque una persona usa pensemos en zapatos, en tenis, compra, en Estados Unidos es más evidente con los jóvenes, aquí en Guatemala no es tanto, pero en Estados Unidos cuando sale una nueva versión del iPhone, hay gente que hace colas, así como hacen aquí colas para comprar turno para las procesiones, ahí pasan haciendo cola 2, 3 días con tal de adquirir la última versión del iPhone y ser los primeros en tenerlo. Al final no tiene muchas cosas novedosas o nuevas, pero por el hecho de la marca, por tenerlo, en fin, es pura especulación. Y el marketing nos ayuda a ver muchas cosas que en realidad no tienen tanto valor, pero es un mundo altamente especulativo. Y en las bolsas de valores es donde más se puede evidenciar la especulación, que es lo que le había al sistema capitalista. Muy bien. Aspectos legales de la moneda. Moneda de curso legal, decisión del poder público, del Congreso de la República, no puede ser rehusada. Moneda de aceptación opcional, el público no está obligado a aceptarla, pero si no, ¿cómo va a hacer sus transacciones? Poder liberatorio ilimitado permite liberarse de una deuda. Aquí está repetido. Moneda de poder liberatorio, no, primero ilimitado, deuda por un monto limitado, moneda fraccionaria. Y la moneda de libre acuñación, una persona puede llevar a su metal para que lo hagan sencillo. Esto creo que era algo de las primeras características del dinero. En el caso de Guatemala, el sistema nacional, el dinero fiduciario es el que carece de valor intrínseco. Se establece como dinero por decreto gubernamental. Los billetes impresos se utilizan para la adquisición de bienes y servicios porque está decretado por el gobierno que es dinero válido. Es el famoso fetichismo del dinero, que al final de cuentas es solo papel moneda. El Banco de Guatemala es quien tiene la potestad de emitir la moneda llamada Quetzal. La ley monetaria es el decreto 17/2002 y dice en el artículo 2, únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas dentro del territorio de la República de Guatemala de conformidad con la presente ley y con la ley orgánica del Banco de Guatemala. La emisión está constituida por los billetes y monedas nacionales que no estén en poder del Banco de Guatemala. Esa es la emisión monetaria. Lo que está en las bóvedas del Banco de Guatemala es emisión inorgánica. Y la emisión, ya vamos a ver más adelante cómo son unos agregados monetarios, es numerario en circulación más caja de bancos. Y la emisión está constituida por los billetes y monedas nacionales que no estén en poder del Banco de Guatemala. Según el artículo 132 de la Constitución Política de la República, es potestad del Estado emitir y regular la moneda y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía. Las actividades monetarias, bancarias y financieras estarán organizadas bajo el sistema de banca central, es decir, la superintendencia de bancos es una entidad de banca central. No pertenece al Banco de Guatemala, es independiente del Banco de Guatemala, depende de la Junta Monetaria y la superintendencia de bancos es un órgano de banca central. En algunos países, no recuerdo exactamente en cuáles, pero en algunos países es el Banco Central quien ejerce la supervisión bancaria, como decir la superintendencia de bancos. Pero al final, como en el caso de nuestro país, es un ente, un órgano de banca central, la superintendencia de bancos, el vigilar a los bancos del sistema. Dirigirá este sistema la Junta Monetaria, de la que depende el Banco de Guatemala, ente autónoma con patrimonio propio y se regirá por su ley orgánica y la ley monetaria. La Junta Monetaria, ya hablamos aquí en la clase, los integrantes son 8, ¿verdad? Y cada uno tiene su suplente. Ya hemos dicho en clase que la Junta Monetaria en realidad es un cuerpo colegiado. No es de que exista una oficina y que ustedes vayan a la Junta Monetaria. No, es un cuerpo colegiado. Son 8 señores con sus suplentes que se reúnen los días miércoles en la tarde a tomar decisiones. Según la ley monetaria, en el artículo 1,
se denomina quetzal nuestra moneda y el símbolo va a ser la letra Q y se divide en 100 partes iguales en 100 centavos. Ya lo dijimos hace un rato, era Mario Rosa. Potestad de emisión, únicamente el Banco de Guatemala puede emitir billetes y monedas. Si usted lo empieza a hacer por sus medios, va a tener problemas con la ley. Aprobación de impresión y acuñación. La impresión de billetes y acuñación de monedas se lo hará exclusivamente en las cantidades y condiciones aprobadas por la Junta Monetaria. Curso de la moneda, salvo que las partes convencionalmente y en forma expresa dispongan lo contrario, el quetzal se empleará como moneda de cuenta y medio de pago en todo acto o negocio de contenido numerario. Antes de esta ley, antes del año 2000, en el año 2000 surgió la ley de libre negociación de divisas. Antes de esa ley, todas las transacciones tenían que ser pactadas en quetzales. Aunque usted se pusiera de acuerdo en dólares, pero todo tenía que ser establecido en quetzales. Yo me recuerdo cuando vendieron la empresa Guatel, que era del Estado, que la privatizaron. El contrato, aunque había $100, todo estaba expresado en quetzales. Luego, a partir del año 2000, cuando surgió la ley de libre negociación de divisas, y en el año 2002, cuando surgió esta ley monetaria, entonces ya se establece que puede utilizarse cualquier otra moneda diferente cuando las partes estén de acuerdo. Entonces, si usted está de acuerdo con otra persona en un negocio, en un arrendamiento en dólares, pero pueden pactar en dólares y así lo pueden expresar en el contrato. Aleaciones, las aleaciones de las monedas serán como sigue, las de quetzal y 50 centavos de quetzal, 700 milésimos de cobre, 245 milésimos de zinc y 55 milésimos de níquel. Entonces aquí en la ley monetaria establece las características que debe tener cada moneda. Y si se dan cuenta, son aleaciones o combinaciones de diferentes metales. Los límites de tolerancia en las aleaciones es del 2%. Entonces aquí está las metales y pesos. La moneda quetzal, 7 gramos, 700 miligramos de cobre, 2 gramos, 695 de zinc. Ahí están todas las características. Entonces, en el caso de las monedas, el Congreso de la República, con opinión de la Junta Monetaria, podrá autorizar el uso de aleaciones de metales diferentes a los señalados en el artículo 13 de la ley monetaria, esta ley, así como cambios en las tolerancias y los pesos que se refieren a los artículos 14, 15 y 16 de esta ley. Es el Congreso el que dispone si se cambian estas aleaciones, no puede ser la Junta Monetaria. Los gastos de impresión y acuñación, eso le corresponden y son gastos operativos del Banco de Guatemala. Por eso cuando yo presenté los costos de los billetes, dije de que el Banco de Guatemala también, la fabricación de billetes y monedas lo hace en función de sus costos operativos y de las medidas de seguridad. Reservas monetarias internacionales, donde se evidencia que un país tiene problemas de reservas. Jóvenes, ¿No será cuando está muy devaluada la moneda? muy devaluada. Muy bien. No sé quién fue el periquito, pero saludos al periquito, la mascota de la casa. Miren, en Guatemala no se puede hablar de devaluación o revaluación, porque tenemos un sistema de tipo de cambio flexible. Entonces, en un país donde hay sistema de tipo de cambio fijo, se puede hablar de devaluación o revaluación. Nosotros, y en la calle, la gente tiende a confundir devaluación con pérdida del poder adquisitivo del dinero. Y la pérdida del poder adquisitivo del dinero, pues viene dado por la inflación. Una inflación alta, pues provoca que el dinero pierda valor, que cueste menos. En Guatemala, con relación al tipo de cambio, hablamos de depreciación o apreciación. Si el tipo de cambio sube,
se deprecia el quetzal y si tipo de cambio baja, se aprecia el quetzal. Muy bien, dicho esto, esta aclaración, vuelvo a la pregunta. ¿Dónde puedo ver yo que un país tiene problemas en sus reservas? Una balanza de pagos, jóvenes. ¿Recuerden ustedes de que el saldo de la balanza de pagos, el saldo de contrapartida del saldo de la balanza de pagos, o la contrapartida del saldo de la balanza de pagos para igualar a cero la balanza de pagos es las reservas monetarias internacionales? Pero como su nombre lo dice, son reservas, tienen saldo acreedor. Entonces, un signo positivo en las reservas significa disminución y un signo negativo significa aumento porque tienen un saldo acreedor. Por ahí recuérdense de contabilidad 1 del área común. Bueno, ahorita les presento el balance del Banco de Guatemala al 31 de enero de 2024. El balance del Banco de Guatemala, vemos nosotros en el activo, son las reservas monetarias internacionales, los activos de reserva. Entonces, los activos del Banco Central son las reservas. Muy bien. ¿Cómo están integradas esas reservas? De acuerdo con el artículo 10 de la ley monetaria. Primero, oro. Y hay lingotes de oro que los tiene guardados el Banco de Guatemala en cajitas de seguridad de bancos de Estados Unidos principalmente. A mí en clase una vez alguien me decía, es que el Banco de Guatemala, que fulano dijo que no tiene oro y que no sé qué. Pues para mí sí tiene oro, porque está aquí, miren, en su balance. Si no tuviera oro monetario, entonces no lo publicarían en su balance. Y aquí está, miren. Y no son estados financieros auditados cuando son por una firma de auditoría. Estos son los estados financieros del Banco Central, pero tienen validez. Billetes y monedas extranjeros. De una forma genérica, divisas. Las divisas son, que tiene el Banco de Guatemala en su poder, son reservas monetarias internacionales. Depósitos de divisas de inmediata exigibilidad y a plazos en instituciones bancarias, instituciones financieras internacionales o en bancos extranjeros que determine la Junta Monetaria. Títulos o valores de primera clase, líquidos emitidos por gobiernos extranjeros de reconocida solvencia, específicamente Estados Unidos, organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional y corporaciones o instituciones financieras que determinen la Junta Monetaria. Los derechos especiales de giro, ya hablé algo de eso en la clase. Y es como nuestra membresía en el Fondo Monetario Internacional, derechos especiales de giro del país en el FMI, es nuestra membresía, lo que pagamos anualmente al Fondo Monetario Internacional, como que nuestra cuenta en el FMI también es parte de las reservas y se nos hace como derechos especiales de giro. Aportes a organismos financieros internacionales cuando se consideren como activos de reserva. Otros activos que la Junta Monetaria califique de conformidad con las circunstancias derivadas de la evolución de los instrumentos del mercado financiero internacional. También recordemos de que esto obedece a una clasificación contable de un manual de balanza de pagos. Tenemos la balanza de pagos, los rubros principales: cuenta corriente, cuenta capital y financiera, errores y omisiones y saldo de la balanza. Esos son los rubros los rubros de la balanza de pagos. Contablemente, ya lo dije, la balanza de pagos tiene que igualarse a cero. El saldo de la balanza de pagos hay que igualarlo a cero. La cuenta de contrapartida son las reservas monetarias internacionales. También ya dije el día martes en clase de que las remesas hacen que el Banco Central aumente las reservas. ¿Cómo se da ese mecanismo de que aumentan las remesas y el Banco de Guatemala aumenta sus reservas? Daniel Ruiz. Yo lo dije el martes.
¿Podría repetirme la pregunta, Lick? Disculpe. Si aumentan, tú estás en la clase, ¿Sí, estás en el Lick? chance. Sí, bueno. Si aumentan las remesas, ¿cómo me explico yo que aumenten las reservas monetarias internacionales? Los activos de reserva del Banco de Guatemala. Porque las En este remesas se las caso, mandan a Juan Pérez, no se las mandan al Banco de Guatemala, ni se las mandan al Banco X, se las mandan a Juan Pérez. Pero como el Banco de Guatemala se aumentan las remesas, aumentan sus reservas. Ese mecanismo. sí, Lick, en este caso el Banco de Guatemala actúa como dependiendo de la política que utilice, ¿verdad, Lick? Para traer los dólares, para traer cierta cantidad de dólares por medio por medio de los bancos. Le dice a los bancos que le manden sus dólares. El momento en que sube la tasa de interés es más atractivo para los bancos venir y entregarle a un tipo de cambio preferente, ¿verdad, Lick? Para venir y el Banco de Guatemala traer cierta cantidad de dólares. Muy bien, gracias. No sé, alguien que nos oriente, jóvenes, ¿cómo llegan esos dólares de remesas al Banco de Guatemala? Ya lo dije, porque no es que la remesa le llega a Juan Pérez. A ver, Scarlett. Sí, licenciado, pues que lo que yo recuerdo, así como viene una persona y le deposita y dice en cierto banco, por ejemplo, Ban Rural. Entonces viene Juan Pérez y va a Ban Rural y va a retirar su remesa, pero él va a recibir las remesas en quetzales. Entonces, esos dólares que le quedan a Ban Rural. Perdón, mire, sí, tiene razón. Quedemos claros, los bancos lo que le dan son quetzales a la gente, pero no por ley, ni por nada, es maña de los bancos. Usted le puede pedir los dólares, pero los bancos le dan a usted quetzales, porque le cobran ahí una tasa, una comisión por el canje. Perdón, siga, Scarlett, disculpe la interrupción. Está bien, no sabía. Bueno, entonces esos dólares que le quedan a Ban Rural, lo que hace es ir a canjearlos al Banco de Guatemala. Entonces, para tener, no sé cómo decirlo, pero para que Ban Rural tenga más quetzales, entonces va a canjear al Banco de Guatemala los dólares y estos dólares el Banco de Guatemala los registra en las reservas monetarias. Y le da quetzales. Y le da quetzales. Así. Muy bien. Y también no es que por ley o por obligación el banco vaya al Banco de Guatemala a cambiar los dólares. Lo que pasa es que los bancos quieren tener concentrada la mayor cantidad de divisas. Pero hay un momento en el que tienen muchos dólares y pocos quetzales y el público les demanda quetzales. Entonces tienen que ir al Banco de Guatemala a canjear sus dólares por quetzales. Porque ellos no están obligados a llevar esos dólares al Banco de Guatemala para nada. Pero las circunstancias los obligan a ir a cambiar sus dólares por la demanda que tienen ellos, principalmente en pago de así como hoy fin de mes o de quincena. Entonces, pues, tienen una demanda alta de quetzales y ellos tienen muchos dólares en caja y tienen pocos quetzales, entonces ni modo, hay que ir a canjear, ¿va? Para poder cumplir con la demanda el día de hoy porque es día de pago. Muy bien, Scarlett, excelente, muchas gracias. Ya miro que usted me puso atención cuando lo expliqué. Y de esa forma es que el Banco de Guatemala va aumentando sus reservas. No es que los bancos estén obligados a irle a dejar, sino que es un mecanismo natural en el que el aumento de remesas, también puede ser en el caso de las exportaciones, el exportador recibe dólares, pero el exportador cuando recibe los dólares de las ventas que tuvo en el mercado internacional, tiene que cubrir sus costos, pagar salarios, pagar materia prima, flete, en fin, y lo tiene que pagar en quetzales. Entonces esos dólares que le pagaron afuera, tiene que ir a un banco a que se los canjeen por quetzales. Y ese banco, hay un momento en que tiene muchos dólares, tiene que ir al Banco de Guatemala a canjear esos dólares por quetzales. Entonces, ojo, las reservas monetarias internacionales, ese aumento de reservas puede monetizar la economía, porque entran esas divisas a Guatemala, llegan al Banco Central, pero esas divisas, el Banco de Guatemala las registra como reservas, pero tiene que dar quetzales. Entonces, puede incurrir en emisión monetaria. Y al día de ayer, 28 de febrero, el saldo de las reservas era de 20.686 millones de dólares.
Eso es lo que tiene el Banco de Guatemala registrado como reservas. Y de acuerdo con el artículo 10 del decreto 17/2002, la ley monetaria, estos son los componentes de las reservas monetarias internacionales o activos de reserva. Ya lo dijimos, oro, divisas, depósitos de divisas en bancos nacionales y extranjeros, títulos a favor del Banco de Guatemala. Ustedes nunca van a ver reservas en quetzales. Nunca va a haber una balanza de pagos en quetzales. Siempre va a ser en dólares. Una balanza de pagos siempre va a ser en dólares. Nunca la van a ver en quetzales. Que le pueden hacer alguna modificación, que pasarla a quetzales, en fin. Pero oficialmente las balanzas de pagos en el mundo son en dólares. En el caso de Europa, en euros. En el caso de China, ellos lo tienen en yuanes. Inglaterra lo tiene en libras. ¿Sí? Y Japón en yenes. ¿Por qué solo esas monedas pueden expresarse las balanzas de pagos y los activos de reserva de los países? Por ejemplo, Guatemala no puede tener oficialmente una balanza de pagos en quetzales y Honduras tampoco puede tener una balanza de pagos en lempiras, tienen que ser en dólares. Pero un país europeo sí puede tener su balanza de pagos en euros. China sí puede tener su balanza de pagos en yuanes. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué solo esas monedas? Dólar. Sí, Jacqueline, allá ya le conozco la voz. Bien hecho, Rick. Sí, justamente lo que dice el compañero, ¿no? De las monedas que son más fuertes y aparte de las economías que también son más desarrollados en los mercados financieros también. Entonces yo me imagino que es por eso. Vamos a ver, ¿qué dices en Google sobre el yuan? Y es activo desde el 2013. Sí, son, como acaba de decir ahí Daniel, son monedas duras. Y monedas duras tienen la característica que son las monedas de las economías más importantes del mundo. Y si uno mira cuáles son las economías más grandes o más importantes, Estados Unidos, China, Japón, Europa, etcétera. Entonces, son las monedas de las economías más grandes del mundo. Entonces, son monedas duras y de acuerdo con lo que establece, y con eso termino, el Fondo Monetario Internacional, ojo con eso, el FMI dice, son monedas duras, dólar, euro, yen y yuan, y libra esterlina. Estas son 5 monedas duras. Entonces, todos los activos de reserva o las reservas monetarias internacionales de los países pueden ser expresadas en esas 5 monedas, no en otras. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención, por su participación, por su tiempo. Los veo el día martes de forma presencial, primero Dios. El próximo viernes hay comprobación de lectura. Cuídense bastante, un feliz fin de semana de antemano y que los sorprenda el mes de marzo. Feliz noche a todos, cuídense. Gracias, Ley. Gracias, licenciado. Feliz noche. Descansen. Feliz noche.